Vamos a leer Éxodo 1, versículo 1. Éxodo 1, 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Si se fijan en Primera de Samuel, capítulo 25, todo el capítulo habla sobre Nabal. Versículo 1. El versículo 1 habla de algo que no tiene que ver con Nabal. Dice que Samuel ha muerto. En el capítulo 25, versículo 1, se los voy a leer. Murió Samuel y se juntó todo Israel, y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá, y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y desde el versículo 2, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: Subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. David envía a jóvenes a pedir alimento. En esta historia, Nabal dice, le dicen que le dé comida, y Nabal, al escuchar, dice: no conozco a David. No les dice: explíquenme otra vez. ¿Me pueden explicar otra vez que quieren comida? ¿Pero por qué se los tengo que dar? No trató de conversar, sino que le dice, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Se burló. Si es que han leído la Biblia, podrán darse cuenta cuál es el problema de Nabal.
Cuando los filisteos que molestaban a los israelitas vinieron a darle guerra con Goliat, en los montes donde estaban los israelitas se oía un sonido muy fuerte, que estaba gritando muy fuerte. Pensaban, ¿es un hombre o qué es? Porque era muy grande. Tenían miedo, estaban temblando. Saúl igual. Saúl con sus generales tenían miedo, temblaban cuando veían a Goliat. Y Saúl dijo, ¿quién podría pelear con Goliat? ¿Quién podría pelear con Goliat? Si me resuelven el tema de Goliat, voy a darle la mitad de mi riqueza. Y nadie se atrevía. ¿Por qué? No había comparación, no había cómo desafiarle. Y un día Saúl dijo, bueno, les voy a dar una cosa más al que se enfrente. En el supermercado, cuando un producto no se vende muy bien, te ofrecen una cosa más, dice uno por uno, o por ejemplo, te dan un yogur si compras otro producto, o te dan unos fideos. Creo que copiaron de Saúl. Y como no funcionaba, decía, les voy a dar la mitad de mi riqueza y también será mi yerno. Y la gente estaba aquí, ¿para qué me sirve? ¿De qué me sirve ser tu yerno si arriesgo mi pellejo? Si voy a morir, ¿para qué me sirve ser tu yerno? Si hubiera alguna posibilidad de ganarle a Goliat, la gente que tenía chance o que tenía posibilidad podría tratar, que peleaba bien, pero todos no se animaba ninguno. Y ahí vino un joven llamado David, que venía por un mandado de su padre, y al escuchar lo que decía Goliat, se sorprendió. Todos los que pertenecen, todos en el ejército de Saúl temían, pero David decía, ¿qué? ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué se atreve a gritar y a desafiarnos? A este ejército de Dios se burla este filisteo incircunciso. Voy a cortarle la cabeza. En esa época, bueno, si fuera hoy, estaría en las noticias. Pero la gente empezó a pasar la voz, y llegó esto a oídos de Saúl. Y Saúl se sorprendió. Él dijo, ¿quién es? ¿Quién es? Que venga. Y así cuando vino, un joven vino y se desanimó, se decepcionó. Es una guerra. Tú eres muy pequeño, muy joven. Ese Goliat fue guerrero desde que era pequeño. Tú no puedes enfrentarte a él. Y ahí David decía, cuando yo cuidaba a las ovejas de mi padre, yo he peleado con leones, con osos, y de sus garras salvé a las ovejas. Dios me ayudó y Dios me ayudó.
Dios me ayudó, me protegió de esos animales. ¿Y acaso Dios no puede hacer lo mismo con esta gente, con estos filisteos? Entonces Saúl le dijo, bueno, ve a luchar con Goliat. Le dio su espada, su armadura, pero era muy grande. Era muy grande. Rey, no puedo con esto, no estoy acostumbrado a usar esto. No puedo vestir. O sea que usted no tiene fe, por eso necesita una espada o necesita una armadura. Pero si Dios me protege, no voy a necesitar esto. Saúl necesitaba una espada, un armamento, un casco. Pero David nunca había peleado con eso. Entonces se quitó. Y así como él iba a apacentar sus ovejas, tenía unas cuantas piedras en su bolso y fue a luchar con Goliat. Y Goliat le dijo, ¿qué piensas que soy perro que ha salido con un palo? Y le dice, tú vienes con espada y con un escudo, pero yo vengo en el nombre de Jehová. Esta guerra pertenece a Jehová. Según tú, parece que vas a ganar, pero esta batalla es de Jehová. Entonces, tú no me puedes vencer. No puedes vencer a Dios. Dios tiene que hacer que tú me venzas. No está en tu espada. No está en tu estrategia ni en tu sabiduría. Está en Dios. Y Goliat muere en manos de David. Le lanzó una piedra y eso le hizo caer a Goliat. Y mata a Goliat. Y cuando vence, victorioso, mucha gente dice, alaban a David. Dijeron que David mató a miles y David mató a 10,000 y Saúl mató a miles. Ahí se enojó, se enfureció Saúl al escuchar esto. Yo soy el rey, que yo maté a 1,000, pero que David a 10,000. Entonces, ¿qué soy? Estaba muy enojado. Cuando murió ese Goliat, Israel estaba por ser dominado por los filisteos, pero no se daba cuenta Saúl que David los había salvado. ¿Y por qué Nabal no iba a saber esto? Si Israel hubiera sido conquistado en ese entonces, Nabal no estaría con sus riquezas, con sus animales, sino que estaría pobre en la calle, sin nada, despojado. Pero decía, yo no conozco. Todo el pueblo cantaba y alababa a David diciendo que David mató a 10,000, pero ¿cómo no va a saber eso? Cuando nuestro país gana la medalla de oro en las Olimpiadas,
todo el barrio hace bulla y canta y hacen escándalo de la emoción. O cuando hay un partido de fútbol internacional en Corea, cuando llegaron en la Copa Mundial a la semifinal, todos los abuelitos, los chiquititos, de todas las edades, la gente estaba muy emocionada diciendo, bravo, Corea, corriendo con las banderitas de Corea, emocionados, cantando. Algo más trascendental como la guerra, ganaron la guerra, eran libres del ataque de los filisteos, estaban por ser sometidos, conquistados por los filisteos o no, pero que David los salvó y que Nabal no sabía quién era David, no tiene sentido. Y en el primer versículo del capítulo 25, primera de Samuel, dice que Samuel murió. Murió Samuel y Nabal se olvidó de todo lo que tenía que ver con Dios. En el corazón de Nabal había muerto el siervo de Dios, por tanto, Dios mismo. Si en mi corazón la palabra de Dios está muerta, yo no puedo evitar más que seguir la manera humana y el camino humano. Nabal, con toda devoción, cuida a sus ovejas. Estaba desquilando sus ovejas con todo corazón. Pero que él tenía su manada de ovejas y que no se llevaron eso, los enemigos, fue gracias a David. ¿Por qué? No iba a saber. Como Faraón, que decía, yo no sé, por eso sigue su camino. En Éxodo dice que murió alguien. Vamos a buscar. Éxodo 1, 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. En el 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y este rey le entró un pensamiento. Que se multiplican y aumentan y se fortalecen. Se levanta un nuevo rey que no conoce a José y sentía que su poder iba menguándose, que los hebreos eran grandes, eran muchos, eran fuertes y pensaban que quizás se aliarían a los enemigos y si se van, ¿qué haríamos? Todavía no pasó la guerra ni no ocurrió nada de esto. Nunca se aliaron al enemigo y no están pensando hacerlo. Pero le entró un pensamiento a este rey y el pensamiento creció y creció. Y empezó a imaginarse que si salían con el enemigo durante la guerra, entonces no nos conviene.
Si salían, van a pelear en contra de nosotros. No, no lo han hecho. Y pensaban que nos van a matar y se van a ir. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle sin esclavos? Y él era muy sabio. Y él pensó. En el 10, dice, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Querían ser sabios, querían evitar que se vayan. ¿Qué hicieron? Pusieron comisarios. Tenía que evitar que se multiplicaran. Les pusieron a que hagan algo difícil. Les oprimían, no tenían ganas de comer, de tanto trabajo. Les daban tanto trabajo que ya no querían comer, querían dormir solamente porque estaban agotados, exhaustos. Estaban tan cansados, fatigados, que dormían y dormían para que no se multiplicaran. Entonces, le pusieron sobre ellos cargas, los molestaban y que construyan Pitón y Ramesés. Querían molestar y oprimir a los judíos. Lo raro, estando trabajando de esa manera, tenían mucho cansancio, pero cuanto más trabajaban, más se multiplicaban. Decían, ¿pero qué es esto? Los obligaban con rigor, los molestaban para que hagan palacios, que hagan el trabajo de agricultura, que también cosan los ladrillos. Amargaron su vida con dura servidumbre. Aunque tenga 10 cuerpos, era mucho el trabajo, la labor, pero no estaba funcionando, ¿verdad? La sabiduría del hombre. ¿Qué pasa con la sabiduría humana? En la Biblia dice, Nabal vivió con su manera y eso lo lleva a la muerte. Los hijos de Elí no conocían a Dios y eran perversos. Despreciaban el sacrificio, la ofrenda y vivían para sí. Y luego acaban miserablemente. Este faraón ¿cuál es la razón por la cual no conocía a José? En la época de José, Dios puso su voluntad de juzgar a Egipto y le dio un sueño a Faraón. El sueño era muy raro y misterioso y se levantó
y soñó de nuevo. 이 꿈이 너무 생소한 거. Y era muy real. 그래서 No podía olvidarse de este 자기 sueño. 데리고 있는 술객들과 꿈의 해몽가들을 불러놓고 Entonces llamó a los que podían interpretar esto y le dice, soñé esto anoche, ¿y qué significa esto? ¿Pueden interpretar el sueño? 한 번도 이런 꿈은 들어본 적도 없고 Nunca habían oído de un sueño así. 꿈의 이야기를 다 듣는데 뭔지를 모르겠어요. Oían sobre el sueño y no entendían cuál era el significado. ¿Cuál era el significado de esto? 에드페 네시가 Y un eunuco, 그 먼 길을 병거를 타고 예루살렘까지 올라가며 성경을 읽었고 예배를 el eunuco 참석을 etíope, 말씀을 듣고 escuchaba, leía la Biblia una 시킨 vez, 대로 다 했는데 ya hizo todo lo que le 그러나 decían 손에 들고 있는 성경에는 답이 안 풀리는 y no podía entender lo que decía la Biblia. 거예요. 병가 안에서 En su carro leía la Biblia. 그때 성령이 빌립을 이끌어서 이 네시아 El Espíritu Santo guió a Felipe a que encontrara a este eunuco. 에드페에서 언론 어떤 사람이 딱 병거를 보니까 한눈에 보니까 이거 보통 사람이 아니구나. Veía su carro y era 막 가르쳐 su carruaje y que no era una persona común y corriente y estaba un hombre adentro 책을 tratando de 이사야 leer 읽고 있는 거예요. Isaías. 읽는 게 깨달아요. Y le dice, ¿entiendes lo que lees? Que fuera, le podría decir eso, no mirarle, 뭐라고 말해요? pero el eunuco le dice, 기도하는 사람이 어찌 깨달을 수 있어요? sin que alguien me enseñe cómo podría entender. Y lo recibió en su carruaje 이거 좀 가르쳐. y le dice, enséñame, 이게 무슨 말이야? ¿qué significa esto? 너무 쉬운 얘기잖아. Y se fijó y era algo muy fácil, 이사야 성경 읽고 있어. era Isaías. 그 말씀으로 시작하여서 Esa palabra 구원받는 이야기가 나와요. usó para poder predicarle y el eunuco fue 왜 salvo. 문제를 읽는데 아무리 읽어도 몰랐을까? ¿Por qué será que leía y no entendía? 바리새인도 있고 율법서 많은 사람이 있는데 En el templo estaba el escriba, el fariseo, 아무도 왜 못 풀어줬을까? pero ¿por qué nadie de ellos pudo explicarle lo que decía la Biblia? ¿Cómo se redimen los pecados? Arrepiéntete. Bueno, me arrepentí, pero igual. Otra vez de nuevo, no vuelve a hacerlo. 네시가 답을 No. 못 찾았어. No había encontrado respuesta a este eunuco. 가르치는 아무도 없으니까. 그때 Nadie le enseñaba. 빌립이 복음을 En ese entonces, Felipe le predica el Evangelio 돌아가는 y el eunuco puede recibir la salvación. Y está esa historia. 바로 왕이 꿈 이야기를 듣고 아무도 못 풀어줬어. La gente escucha el sueño de Faraón y nadie puede resolverlo. ¿Por qué? 아무나 풀 수 있는 게 아니에요. No cualquiera puede resolver eso. 요셉이 가서 꿈 얘기 들으니까 너무 쉬운 거예요. Pero cuando José escuchó el sueño, era muy fácil para él. 같은 겁니다. Le dice, Rey, los dos sueños son una misma cosa, tienen un mismo significado. 하나님이 ¿Qué es eso? 왜? Que Dios 전부 다 기근으로 사람이든 짐승 다 죽이려고 하나님이 Dios quiere exterminar a toda la gente de Egipto con el hambre. Soñó lo mismo dos veces, significa que Dios está determinado en hacer esto. Tiene que actuar rápidamente o todos morirán por el hambre. ¿Moriremos? Sí, no hay manera. Hay que morir. Pero hay una manera, hay una salida. ¿Cuál es? Usted, Su Majestad,
para poder 지혜 있는 vivir, 사람을 택해서 당신이 이제 그 escoja 자리 a 내려오고 un hombre 그 sabio 자리에 y 그 자리를 prudente, 세워서 애굽을 치게 establezca a una persona que pueda gobernar a 이말 Egipto. 딱 들으시면 저놈 죽여라 그럴 수도 있죠. 감히 Pudo 왕의 haberle 자리를 dicho, 넘보다니 mátenlo. ¿Acaso este 왕의 quiere 자리를 ser rey en mi 넘보다니 lugar? Porque le está 근데 이 diciendo 왕 que 하지 deje su 말라니 trono. Le dice que deje de 어떤 ser el 사람 rey. 명철을 지혜인 ¿Quién? 사람을 세워서 그를 다스리게 하라. Le dice que 기가 ponga a 막히죠. una persona sabia para que gobierne la tierra. 그 Increíble. 말을 듣는데 Y al escuchar 지금까지 안 eso, 보이는 세계가 바로 눈에 puede ver 보입니다. un mundo que no había visto 요셉 속에 antes. 하나님 Dentro de José 그 동안 está 왕자는 Dios. 바로 뭐라 그러냐면은 Y el faraón le dice, 우리가 어떻게 하나님 신의 감동된 자를 얻을 수 있겠냐. ¿cómo podríamos conseguir una 이 persona que tiene 모든 el 걸 너희가 Espíritu de 알게 Dios 하신 consigo? 분이시네. ¿No es acaso Dios el que nos hizo hacer 너는 내 saber 집을 todo 치게 esto? 해다오. Quiero que 내 gobiernes 백성 mi 다 casa. 네 명을 복종할 것이다. Todo mi pueblo te 그 obedecerá. 요셉에게 반지를 끼워주고 옷을 입히고 Le 거기들에 pone una 태우고 sortija, 그 le 요셉에게 pone 바로가 뭐라고 nuevos 말하냐? vestidos y le dice, José, 오늘부터 네 입에 desde 말이 hoy, 없으면 수족을 sin que 돌리지 tú 않겠다. hables, 이 날에 nadie 네가 hará nada, 왕이다. 그 말이야. que tú 네 말이 eres 없으면 el 나 rey 바로도 prácticamente. 내 손, 내 발, 내 마음대로 Sin tu 못 살아. 그 palabra, 말이야. yo tampoco no haré nada. 겉보기는 바로 왕이지만 실제의 애굽의 Por 주인은 fuera, 요셉. el rey era el faraón, pero en realidad el que 그때 mandaba 살기는 era José. 애굽 땅 전체가 죽고 저주로 이미 심판이 결정나 있는데 Ya 요셉에게 Faraón 손 entendió 뻗으니까 que el 바로 juicio estaba por 하늘의 venir, necesitaban someterse a 이 José para 바로 poder 왕은 salvarse y 새 왕은 este faraón, 요셉을 알지 못하고 pero el faraón nuevo de 그렇기 aquí no 때문에 애굽 땅 conocía a 전체가 José. 복을 받아. 그 얘기 왜 몰라요? ¿Por qué 복이 no 다 iba a 가지고 saber que todos 근데 이 habían sido bendecidos por 새 José? 왕은 그걸 Seguro que el perrito también sabía. Él, 왜 el nuevo rey, 요셉 habría de 죽고 saber. 이스라엘 다 죽었다. 사무엘이 죽으니 Dice 나발이 que ya murió. 엘리의 아들들이 불량절 여호와를 알지 아니하니까 하나님 제사를 Como los hijos 멸시하고 de Elí, 연하게 que 쏜 여자를 menospreciaban 끌어 a 장정을 Dios, 정하고 que 그 adulteraban con las mujeres del templo, que hacían mucha perversidad. 이 요셉을 알지 못하는 새 왕. El nuevo rey que no conoce a Faraón 그 치료가 sigue su sabiduría y esa sabiduría lo que nos lleva es la maldición. Dice, el pensamiento de la carne es maldición. La manera del hombre, la solución del humano, parece que es algo bueno, pero nos lleva a la muerte. Este rey, por eso el faraón trata de darle trabajo, le amarga a los israelitas con dura servidumbre, le hace hacer barro y ladrillo, y como no funciona y se sigue multiplicando, agarra a las parteras y les dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Dio una orden especial. Y las parteras oyeron, iban a hacer eso, pero les venía un corazón raro y no podían. Veamos en el 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños.
desobedecieron al rey. Era la muerte. Temieron a Dios y preservaron a los niños, pero Dios las ayudó y se multiplicaron, se fortalecieron. Una partera sin poder. Temieron a Dios. Podían morirse, pero Dios las cuidó. Faraón, que no conocía a José y hacía sabiamente, pero todo lo que hacía era llevarle a su pueblo a la muerte. Pero las parteras temieron a Dios y dijeron, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Entonces no pudimos matarlas porque ya lo habían tenido. Y Dios ahí Dios, como vio al faraón, hizo que el faraón creyera las palabras de las mujeres, porque ellas temieron a Dios y el pueblo se multiplicó y se fortalecieron en gran manera. Todo lo que él seguía, su pensamiento, como el faraón, no resultaba para bien. Pero Dios hizo bien a las parteras, porque temieron a Dios. Los que temen a Dios, Dios los protege y los ayuda. En Segunda de Reyes está el general. Le dice, Dios dice que se baje. Entonces, si yo fuera hombre de Dios. Y Elías respondió y dijo el capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. ¡Qué miedo! Descendió fuego y murió ese capitán y sus hombres. Mandó a otro el rey. Y él pensó, bueno, si murió el primero y el segundo, y si muero, ¿qué hago? ¿Qué hago para vivir? ¿Por qué murieron? Y buscó una manera para salvarse. El tercer capitán no le dijo lo que dijo el rey. Va y le dice, se arrodilla y le dice, le ruega, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos siervos. Le dice, sálvanos. Por favor, ve con valor mi vida y la de mis hombres. No nos mates. Entonces Dios manda a su siervo Elías. Así vivió este último capitán. Un capitán tiene que hacerle caso al rey. Pero ¿quién es mi rey? Yo soy. Cuando Jesús muere de mi corazón y yo soy el rey, yo el hombre soy rey. Pero cuando uno va en contra de la carne, va en contra de su rey, uno puede vencer la carne, entonces uno puede vencer. Si negamos la carne, viviremos. ¿Vas a seguir la carne o vas a hacer caso a tu voz?
Nosotros vivimos escuchando nuestra 내게 carne, 오는 소리는 정말 옳은 소리처럼 nuestro 보이고 ruido, 보이고 nuestra 정말 좋은 소리 voz, 보이고 그 죽음과 멸망을 끌고 que 가지만 parece lo correcto, 말씀은 나를 pero 의로 nos lleva a la muerte. 생명을 통하여 Sin embargo, la palabra de Dios me lleva a la vida, a la paz. 하나님을 Como estas parteras 하나님을 경외함으로 temieron 하나님을 a 지키고 Dios. 보호하시고 하나님의 Dios las 백성을 protegió, las cuidó 최고의 y 권력과 세력과 les hizo 모든 bien. 가진 왕이지만 Aunque sea un rey que tiene el poder, que tiene todo, 안 되는 거예요. pero si confía en sí, 지혜롭게 nada le sale como él quiere. 된장도 Ni con su astucia, ni su sabiduría, nada le sale. 이 왕은 처음부터 빗나간 Este rey ya estaba errado desde el principio, descarriado desde el principio. 하나님을 Las parteras no tenían nada, pero creyeron en Dios y Dios las bendijo y les hizo bien. 하나님과 함께하는 그 삶. Cuando podemos vivir 우리 인생의 temiendo a Dios, 산파들처럼 복을 sé que tendremos bendición como las parteras. 다음 시간 Continuaremos en la próxima sesión.